Después de lo que hemos dicho, pues les invito a buscar el libro de Daniel. To invite you to look in your Bible in the book of Daniel, En el capítulo 8, chapter 8, y vamos a estudiar este capítulo tremendo. and we are going to study this amazing chapter. ¿Qué tiene de especial el capítulo 8 de Daniel? Now, what is so special about chapter 8 in Daniel? Bueno, pues si leemos el primer versículo, If we read the first verse, dice, en el año tercero del reinado de Belsasar, it says, in the 3rd year of the reign of King Belshazzar, me apareció una visión a mí, a vision appeared unto me. Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Even unto me, Daniel, after that which appeared unto me at the first. Este verso me dice This verse is telling me que este evento that this event ocurre 2 años después de la visión del capítulo 7. happens 2 years after the vision of chapter 7. Porque recuerden que el capítulo 7 fue en el primer año del rey Belsasar. Remember that the chapter 7 took place during the first year of the reign of King Belshazzar. Así que confirmamos lo que ya dijimos en el capítulo 7, So we confirm what we have already established in chapter 7, que la palabra, que la profecía apocalíptica that apocalyptic prophecy no tiene nada que ver con la cronología. has nothing to do with chronological order. El profeta solo escribe lo que ve o escucha. The prophet is merely writing what he's seeing or he's hearing. Por eso, una vez más, Once again, el capítulo 8 nos regresa al reinado de Belsasar, chapter 8 takes us back to the reign of Belshazzar, que ya vimos en el capítulo 5 que fue destronado por los medos y los persas. which we had already studied in chapter 5 when he was conquered by the Medes and the Persians. Ahora, en esta visión, ¿qué fue lo que vio Daniel? So what is Daniel seeing in this vision? Vamos a leerlo Let us read. a partir del verso 2. Starting on verse 2. Vi en visión, And I saw in a vision, y cuando la vi yo estaba en Susa, and it came to pass when I saw that I was at Shusha que es la capital del reino, in the palace, en la provincia de Elam. which is in the province of Elam. Vi pues en visión, I saw in a vision, estando junto al río Ulai, and I was by the river Ulai. y alcé los ojos y miré, Then I lifted up mine eyes and saw, y he aquí un carnero que estaba delante del río, and behold, there stood before the river a ram, y which tenía 2 cuernos, had 2 horns. y aunque los cuernos eran altos, And the 2 horns were high, uno era más alto que el otro, but one was higher than the other. y creció después, And the higher came up last. el más alto. ¡Wow! Wow. Les quiero invitar a leer el verso 5. Now, let us skip to verse 5. Mientras yo consideraba esto, As I was considering, he aquí un macho cabrío. behold, an he goat Venía del lado del poniente, came from the west sobre la faz de toda la tierra, on the face of the whole earth, sin tocar la tierra, and touched not the ground, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. and the he goat had a notable horn between his eyes. Podríamos preguntarnos ahora mismo, We could ask ourselves right now, ¿a quién representan estos 2 animales? whom do these 2 animals represent? El mismo capítulo nos explica. The same chapter explains this to us. En el verso 20, In verse 20, el ángel Gabriel Gabriel, the angel, le dice a Daniel, tells Daniel, en cuanto al carnero que viste, the ram which thou sawest,
que tenía dos cuernos. having two horns, Estos son los reyes de Media y de Persia. are the kings of Media and Persia. Y el verso 21. And verse 21. Y el macho cabrío And the rough goat es el rey de Grecia. is the king of Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos And the great horn that is between his eyes es el rey primero. is the first king. Hay algo interesante acá. Now, there's something interesting here. Mire, la revelación para el pueblo de Dios en todo el capítulo de Daniel The revelation for the people of God in the entire chapter of Daniel se encuentra únicamente is found only en el capítulo 7, verso 1 in chapter 7, verse 1, y hasta el capítulo de Daniel 8:14. and all the way to chapter 8 on verse 14, Que nos sirvió de lectura bíblica. which we used as our Bible scripture. Todo lo demás Everything else es explicando estos eventos. is concerning an explanation of these events. Usted quizás pueda decir, pero espérese, Now, you could say, wait a minute, ¿y el capítulo 2? what about chapter 2? Ahí hay revelación en esa estatua, ¿verdad? There is a revelation there in the statue, correct? Y que coordina perfectamente con todo esto que habla este capítulo y el 7. Which coordinates exactly with everything that we're talking about in this chapter. Pero recordemos algo. But remember something. La revelación del capítulo 2, The revelation we find in chapter 2, aunque nos es muy útil hoy, although it is very useful to us today, no fue dada al pueblo de Dios. it was not given to the people of God. Fue dada a un rey pagano It was given to a pagan king que tenía una preocupación, who had a worry, una duda. a certain doubt, Y Dios quiso mostrarle and God desired to show him lo que iba a ocurrir después de él. what would happen after his reign. Aunque nos es útil toda esa explicación que se le da a él, Although all of that explanation is useful to us, no es una revelación para el pueblo de Dios. it wasn't meant as a revelation for the people of God. Pero a partir del capítulo 7, But starting on chapter 7, la visión the vision ya no se le da a un rey pagano, is not being given to a pagan king, sino a Daniel, but to Daniel, un representante del pueblo de Dios fiel en Babilonia. a faithful representative of the people of God in Babylon. ¿Recuerdan cuando estudiamos anteriormente decíamos que la iglesia fiel Do you remember previous Sabbaths? We were saying that the faithful church en Babilonia in Babylon estaba compuesta por 4 hombres was made up of 4 men, y uno de ellos era Daniel? one of whom was Daniel. Y se le aclara And it was made clear to que estas them revelaciones that these revelations son para el pueblo de Dios were meant for the people of God del tiempo del fin. of the time of the end. Así que las revelaciones para el pueblo de Dios comienzan en Daniel 7:1 Therefore, the revelations that are meant for the people of God begin in chapter 7, verse 1, y terminan en el capítulo 8, verso 14. and end in chapter 8, verse 14. Pero después de este paréntesis, Okay, after this parenthesis, volvamos a lo que estudiamos. let us go back to what we were studying. Ahora Daniel ve un carnero Now Daniel is seeing this ram y un macho cabrío. and the he-goat. Y el mismo capítulo nos dice, And this same chapter is telling us, como bien leímos ya, just as we just read, que simboliza el imperio de los medos y los persas they symbolize the kingdom of Media and Persia y Grecia. and Grecia, or Greece. Ahora hay como una especie de confusión, Now there's a sort of confusion, porque en el capítulo anterior because in the previous chapter, estos mismos animales estaban representados these same animals were represented por un oso, by a bear, los medos y los persas, remember the Medes and the Persians, que estaban más levantados de un costado que del otro. with a shoulder that was higher up than the other, Y los griegos and the Greeks, estaban representados por un leopardo con 4 who alas. were represented by a leopard with 4 wings. ¿Cuál era el propósito? So what was the purpose? ¿Por qué ahora cambian
los símbolos de estos dos imperios? Why are the symbols representing these two empires changing now? La respuesta está Now the answer lies en el texto que nos sirvió in the text that we de use lectura bíblica as our Bible reading, y que da fin a esta revelación. which concludes the revelation. Hasta 2300 tardes y mañanas, Until 200, y entonces el santuario and then the sanctuary será purificado. will be cleansed. Es decir, que al utilizar estos dos animales, In other words, by using these two animals, que ya no son híbridos, recuerden, which are no longer hybrids, decíamos que los animales del capítulo 7 eran híbridos, recall that we had mentioned in chapter 7 that the animals were hybrids porque eran enemigos de Dios y de su pueblo. because they were enemies of God and his people. Pero ahora hablando de estos dos mismos imperios, But now, speaking about these same two empires, se utilizan dos animales limpios. they are using clean animals. Pero el propósito But the purpose era llevarnos a nosotros is to guide us al tema del santuario. to the topic of the sanctuary. Algo que nos deja muy claro el capítulo 8 Something that chapter 8 is making very clear es acerca de la importancia del santuario. is the importance of the sanctuary. Vamos a llegar a ese punto. Now we are going to arrive at that point. Pero quiero adelantarles que este capítulo nos dice But I want to tell you, this chapter que en el santuario se encuentra la verdad. tells us that in the sanctuary we find the truth. Leí un libro acerca del santuario de uno de nuestros maestros más grandes en este tema. Read a book that talked about the sanctuary from one of our greatest authors, Y él decía, and he was saying, ¿por qué why Dios ordenó fabricar un santuario? did God command that they build a sanctuary? Y él respondía, And he answers, para mostrarnos to show us las más grandes verdades the greatest truths, espirituales y eternas spiritual and eternal truths, acerca de Jesús in regards to Jesus y de su plan de salvación. and his plan of salvation. Así que quien ataca el santuario, So whoever attacks the sanctuary ataca la verdad, is attacking the truth, ataca a Cristo is attacking Christ, y ataca el plan de and salvación. is attacking the plan of salvation. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Do you agree with me? Ok. Entonces vamos a ver algo interesante. Okay, so we are going to see something interesting. Miren, en el capítulo 7, verso In 25, chapter 7, verse 25, nos habla acerca de un periodo de tiempo. it was talking to us about a period of time. Vamos a leerlo para refrescarlo. Let us read it so we can refresh our memory. Y hablará palabras contra el And Altísimo. he shall speak great words against the Most Está High. hablando del cuerno pequeño. It is talking about the small horn. Y a los santos del Altísimo quebrantará. And shall wear out the saints of the Most High. Es decir, este poder In other words, this power, que representa el cuerno pequeño, which represents the little en horn, una etapa de la historia, en un momento de la historia, during a certain era in history, iba a perseguir al pueblo de Dios. it would persecute the people of God. Ya hablamos acerca de este poder o sistema religioso en el otro capítulo. We already talked about this power or this religious system in the previous chapter. Dice que además pensará en cambiar los tiempos y la ley. But it adds that it would also think to change times and laws. Es decir, en primer lugar, In other words, in first la place, ley sabemos a qué se refiere. we know what laws it's referring to. Tendríamos que buscar un poder, We un would sistema need religioso to identify a power or a que religious system literalmente y ciertamente cambió la ley de Dios. which literally changed the law of God O la intentó. or tried to. Solo para los que ha podido engañar. Only for those whom he has been able to deceive, Pero no para el pueblo de Dios. but not for the people of God. Pero dice que también cambiaría los tiempos. But it adds that it would also change times. Cuando se habla de tiempo en profecía, When prophecy talks to us about
time, hablamos precisamente de eso, de profecías. we are talking precisely about prophecies. Por eso es que el ángel en el capítulo 10 de Daniel dice, y el tiempo no será más. This is why the angel in chapter 10 in Daniel tells us, and time will be no more. Allí no se refería que ya se iba a acabar el tiempo ahí mismo, It wasn't referring to time ending, porque le manda a Juan que profetice otra vez. because in Revelation, because he is commanding John to prophesy again. Así que se estaba refiriendo a las profecías. So he was referring to the prophecies. No va a haber más profecía de tiempo después de esta. There will be no more prophecies in regards to time after this one. Y sigue diciendo el verso 25. The verse 25 continues, Y serán entregados, es decir, el pueblo de Dios será entregado en su mano and they shall be given unto his hand. In other words, the people of God would be given into his hand por tiempo, tiempos y medio tiempo. until a time and times and the dividing of time. Esta misma declaración o periodo de tiempo, acerca de este periodo de tiempo, This same declaration or this same period of time de diferentes maneras, in several different ways aparece 7 veces en la Biblia. is repeated 7 times in the Bible. Algunas veces así, Sometimes it is phrased tiempo, like this. tiempos y medio tiempo. Time, times, and the dividing of times. A veces viene establecido como 3 años y medio. Sometimes it is referred to as 3.5 years. Otras veces como 42 meses. Other times it is referred to as 42 months. Y otras veces como 1260 días. And other times it is referred to as 1,260 days. Que proféticamente hablando los días son años. Which in prophecy days refers to years. Y que se refiere And which refers a este periodo en que el papado iba a perseguir, o este sistema religioso iba a perseguir al pueblo de Dios. to this period in which this power, this religious system would persecute the people of God. Pero aún así, Nevertheless, hay muchas más veces there are many other times en las que este mismo periodo de tiempo in which this same period of time se hace alusión. is made allusion to. Yo solamente voy a hablarles de un solo capítulo. I'm going to talk to you just about one of those times. O vamos a hablar de 2, Okay, maybe 2. donde encontramos alrededor de 7 alusiones a este periodo. Where we find approximately 7 allusions to this period. Y la mayor cantidad la encontramos en el capítulo 11 de Daniel. The most quantity we actually find in chapter 11 in Aunque Daniel. no quiero adelantar mucho porque luego vamos a estudiar este I don't capítulo, want to get too far ahead because we are going to study this chapter. sí quiero decirles But I do want to say que el capítulo 11 de Daniel that chapter 11 of Daniel es el capítulo menos predicado. is the least preached chapter in the Bible. Y no lo entiendo. And I don't understand why. Porque es precisamente en el capítulo 11 donde vienen las más claras explicaciones But because this is precisely the chapter in which we find the most explanations acerca de esta revelación que se le da a Daniel in regards to this revelation that en is estos dos given capítulos, 7 y 8. to Daniel, chapters 7 and 8. Vamos a ver, por ejemplo, For example, en el capítulo 11, in chapter 11 in verso Daniel, 27, verse 27, dice, el corazón de estos dos reyes and both these kings' hearts será para hacer el mal, shall be to do mischief, y en una misma mesa hablarán mentira, and they shall speak lies at one table, mas no servirá de nada, but it shall not prosper. porque el plazo aún no habrá llegado. For yet the end shall be at the time appointed. Es decir, el plazo aún no ha llegado, se refiere a ese periodo de tiempo en el que iba a reinar la mentira y la confusión. When it is talking about the end shall be at the time appointed, it's making reference to this period of time in which it would be allowed to persecute. En el verso 29 Verse 29, comienza el texto diciendo, al tiempo señalado, the text begins saying, at the time appointed, refiriéndose también a este periodo de tiempo. making reference as well to the period of time. En el verso 33 Verse 33, dice,
Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. And they that understand among the people shall instruct many. Y por algunos días caerán a espada. Yet they shall fail by the sword and by flame. Es decir, por algunos días, la expresión por algunos días In the expression that is missing in this translation is, and in some days, se refiere también a este periodo de tiempo. is making reference also to that period of time. Y en el verso 35, In verse 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados and some of them of understanding shall fall y emblanquecidos to try them and to purge hasta el tiempo determinado, and to make them white even to the time of the end. porque aún para esto hay un plazo. Because it is yet for a Es time decir, que vuelve a hacer alusión. In other words, it is once again making allusion. En honor al tiempo, no vamos a tocar los del capítulo 12, Now, because we are running out of time, pero se encuentran en el verso 3, el 36 y el 40. we are not going to touch the references that are made in chapter 12. Ahora, lo interesante de este capítulo 8 de Daniel Now, what is interesting about this chapter 8 in Daniel es que nos muestra is that it reveals to us esta batalla entre estos dos imperios the battle between these two empires de una manera muy interesante. in a very interesting way. Dice el verso 7, Verse 7, y lo que vi, del capítulo 8, and I saw him y lo que vi llegó junto al carnero come close unto the ram, y se levantó contra él y lo hirió and he was moved with choler against y him, le quebró sus dos cuernos. and smote the ram and brake his Y el two carnero horns. no tenía fuerza para pararse delante de él. And there was no power in the ram to stop Lo stand derribó por before him, tanto en tierra but he was cast y him lo down pisoteó. to the ground and stamped upon Y him. no hubo quien lo librase al carnero de su poder. And there was no one that could deliver the ram out of his hand. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, Therefore the he-goat waxed very great. pero en su mayor fuerza And when he was strong, aquel gran cuerno fue quebrado, the great horn was broken. y en su lugar salieron otros 4 cuernos, And for it came up 4 notable ones notables hasta los 4 vientos del cielo. toward the 4 winds of heaven. Ahora, ¿quién es este cuerno que fue roto o quebrado? So who was this horn that was broken? Ya lo leímos en el verso 21. We read this already in verse Vamos a 21. repetirlo. Let us repeat it. El macho cabrío es el rey de Grecia. And the rough goat is the king of Greece. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. And the great horn that is between his eyes is the first king. Aquí se refiere no al número 1 como primero, This is not making reference to the number 1, like sino the al first, principal, but to the main king, Alejandro Magno. Alexander the Great. Porque su papá Filipo Because his father, Filippo, fue un gran rey was a great king que amplió las fronteras de Macedonia, who extended the borders of Macedonia. pero aún así no logró lo que su hijo Alejandro. Nevertheless, he was not able to achieve what his son was able to. Por eso cuando se habla del rey primero, When it talks about the first king, no se refiere al rey Filipo, it is not referring to sino al principal rey de Grecia, al que le dio la gloria a ese but imperio. the main character, the main king of Greece. Y The este one fue who gave Alejandro. it its glory, and that was Alexander. Y dice que en su lugar salieron 4 cuernos. The Bible tells us that in his place came out 4 horns. En profecía, cuerno significa poder. In prophecy, Rey. horns is symbolizing kings or Y poder. powers. Así que estos 4 cuernos These 4 horns nos muestran show us a través de la historia la confirmación
Also, through history, de cómo sus 4 generales, we receive confirmation of how his 4 generals, Casandro, Cassandro, Lisímaco, Lisímaco, Seleuco Seleuco, y Ptolomeo, and Ptolomeo, recibieron como herencia received as an inheritance el imperio griego, the Grecian Empire, ahora dividido en 4 áreas. divided into 4 areas. Hay algo interesante, Now there is something interesting, porque el verso 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, because verse 9 is now telling us, and out of one of them came forth a little horn, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. which was waxed exceeding great toward the south and toward the east and toward the pleasant land. Aquí hay una terrible confusión, Now there's a terrible confusion here, porque cuando leemos, por lo menos en el español, no sé cómo lo dice en el inglés, because when we read it, well, at least in Spanish, because I don't know what the translation is in English, da la impresión it gives the impression de que el cuerno saldría de uno de estos reyes. that the little horn was coming out of one of these kings. Por eso es que este sistema religioso It is precisely because of this religious system cambió los tiempos, changed the times, las profecías, changed the y prophecies. entonces le aplica esta profecía del cuerno pequeño Therefore, it applies this prophecy of this little horn a Antíoco IV Epífanes. to Antioch, the 4th Epiphanes. Cuando en realidad en el hebreo When in reality, in Hebrew, dice que de los 4 vientos, this verse is telling us that from the 4, de uno de esos 4 vientos, no de los generales, out of the 4 winds, from one of those winds, es que sale el not cuerno from pequeño. the generals, is that the little horn comes out from. Para ser exacto, desde el oeste de Grecia, To be exact, from the east wind, Roma. Rome. Y allí hay una grande confusión donde se muestra el cambio que trata de hacer este sistema religioso para sacarnos de la dirección correcta profética. So there is great confusion here, and we are able to see how there is this attempt to push us out of the way Ahora el capítulo 8 into the incorrect direction. nos lleva a la obra de este cuerno pequeño. Now, verse 8 is taking us to the work of this little horn. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. El verso 10. Verse 10. And it waxed great, and even to the host of heaven. Y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. And it cast down some of the hosts and of the stars to the ground and stamped upon them. ¿Será que este sistema tiene tanto poder como para llegar al cielo y hacer esa obra? Could it be that this system, this religious system, has so much power that it can reach the heavens and do this to the stars? Recuerde que se está hablando en sistema en un lenguaje profético. Remember that this is speaking in a prophetic language. ¿Quién sería para ustedes el ejército del cielo? Who do you think would be the host of heaven? Los fieles de Dios. The faithful of God. Ese es el ejército con el que cuenta Dios en esta tierra. This is the armies with which God is counting on this earth. Pero somos el ejército del cielo, But we are the host of heaven. porque allí vive nuestro rey, Because this is that's where our King lives. al que servimos. The one whom we serve. Dice, y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. And of the stars it threw on the ground and stamped upon them. ¿Qué significan las estrellas? What do the stars mean? Unos dicen que significan ángeles, pero ángeles traducido es mensajero. Some have said that it means angels, but when we translate the word angel, it means messenger. La palabra ángel The word angel viene del griego angelus,
comes from the Greek angelos, que no significa otra cosa que mensajeros. which means nothing else other than messenger. Pero podemos tener un elemento bíblico para entenderlo. But we can have a biblical element in order to understand. En el verso 3 del capítulo 12 de Daniel, Daniel chapter 12, verse 3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. we read, "And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament." ¿Cómo brillarán los entendidos? How will they shine? Como las estrellas. As the stars. Y sigue diciendo, para completar la idea, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. And they that turn many to righteousness, as the stars forever and ever. Es decir, que los que tienen la verdad In other words, those that have the truth y la entienden and understand it y la enseñan a la multitud, and teach it to the multitude van a resplandecer como las will estrellas. shine like the stars. Así que, ¿a quién atacó este cuerno pequeño? So, going back to verse 9, verse 10, whom did the little horn attack? Al pueblo de Dios, The people of God, a los entendidos. the wise. Pero hay algo más interesante. But there's something interesting. En el verso 11 nos dice, Verse 11 continues. aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Yea, he magnified himself even to the prince of the host. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Who is the prince of the host? ¿Recuerdan ustedes a Josué cuando tenía que tomar a Jericó? Do you remember Joshua when he had to take Jericho? Se le apareció un gigante allí. He came upon this giant. Y Josué iba a pelear con él. And Joshua was ready to fight with him. Este Josué era muy valiente. Joshua was very brave. ¿Recuerdan que fue uno de los dos que dijo, aunque haya gigantes, si Dios nos da esta tierra la tomamos? He was one of the two men that said, even if there are giants, the Lord has given the land and we will take it. Y ahora se le presenta un gigante. And here is a giant. Y cuando él va a tomar su espada, And as he's reaching for his sword, pregunta, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? he asks, are you with us or are you with the enemy? ¿Qué le respondió este gigante? What did the giant reply? Yo no soy ni de un grupo ni del otro, I am neither for or against. sino que yo soy el príncipe de los ejércitos de Dios. I am the prince of the hosts of God. ¿Con quién se entrevistó Josué? Who did Joshua talk to? Con Jesús, With Jesus, con Miguel. with Michael. Y allí recibió la estrategia de cómo iban a derrotar Jericó y destruirla. And this is where he received the strategy of how he was going to overcome Jericho. Y ahora me dice el verso 11 And now verse 11 is telling me que este cuerno pequeño, that this little horn, este sistema religioso, this religious system, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. exalted itself or magnified itself even to the prince of the Es host. decir, contra Jesús, In other words, against Jesus, contra Miguel. against Michael. Y dice el texto, And the y text- por él fue quitado el continuo sacrificio. And the text concludes, and by him the daily sacrifice was taken away. Aquí hay dos errores además. Now there are two errors. En el hebreo no dice y por él, In the original Hebrew, we don't find the words and for him, sino y de él. and by him. Y la palabra continuo sacrificio Oh, in the Spanish translation it says and for him, but the English translation is translated correctly. So by him, y la palabra continuo sacrificio and the word daily sacrifice tiene otro problema. has another problem. En los originales no aparece sacrificio, In the original text, we don't find the word sacrifice, solo continuo. only daily. ¿Saben qué significa continuo? Do you know what daily means? En el santuario terrenal se aplicaba In the earthly sanctuary, it was applied al momento en el que 2 veces al día at the moment in which twice a day el pecador arrepentido venía al santuario the repented sinner would come to the sanctuary y ofrecía un cordero en el altar and offer a lamb at the altar
por sus pecados. for his sins. Pero no era solamente eso. But it wasn't just that. El continuo también eran las oraciones de los que estaban allí participando, The daily also referred to the prayers of those pidiendo a Dios perdón por sus propios pecados. that were participating, asking the Lord for forgiveness for their sin. Pero no era solo eso. But it goes further. Era también la obra del sacerdote en el lugar santo, It was also the work of the priest in the holy place, que añadía incienso al altar de oro who at the same time was adding incense to the altar, y que ascendía como olor grato al lugar santísimo, which whose its scent would ascend to the holiest, a la presencia de Dios. to the presence of God. Es decir, que simbolizaba a Jesús intercediendo, In other words, this symbolized Jesus interceding, añadiendo a las oraciones de los santos adding to the prayers of the saints su justicia, his righteousness, para que la oración llegase a Dios so that their prayers would reach God como un olor grato. as a pleasant smell. Porque es por medio de la justicia de Cristo, Because it is through Jesus' y únicamente righteousness por eso, and only by his que tú y righteousness yo recibimos respuesta a nuestras oraciones. that you and I receive an answer to our prayers. Porque Jesús intercede continuamente por nosotros. Because Jesus is continually interceding for us. Jesús se lo dice en el capítulo 14 de Juan a sus discípulos. Jesus said so in chapter 14 to his disciples. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. In the book of John, everything you ask in my name, I will do it. Y mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes van a hacer. And you will do greater things than I have done. Porque yo voy al Padre. Because I go to the Me Father. sentaré a su diestra. I will sit at his right hand. Intercederé por And I ustedes. will intercede on your behalf. Ahora, ¿cómo es que este poder puede atacar al príncipe de los ejércitos, a Jesús, So how is it that this power, this religious system, is able to attack the Prince of Hosts, Jesus? ¿cómo puede este poder terminar con la intercesión de Jesús? How can this power end Jesus' intercession? Ciertamente este poder no puede ir al cielo y hacerlo, Obviously, this power can't go to heaven and do it, pero lo hizo en la mente de los hombres. but he did it in the minds of men. ¿Cómo atacó la intercesión de Jesús y su obra en el cielo? Did it attack Jesus' intercession and his work in heaven? Sustituyendo a Jesús como intercesor en el corazón de los hombres. It substituted Jesus as the intercessor in the hearts of man. Poniéndose el propio Papa como sumo pontífice. When the Pope himself placed himself as an intercessor, ¿Qué significa sumo pontífice? as the supreme pontiff. La palabra pontífice en latín The word pontifice in Latin significa el que hace puentes. means that he who makes a bridge. Y el único que hizo un puente entre los hombres y Dios, ¿ustedes saben cómo se llama? And do you know the name of the only one who made a bridge between man and God? Jesús. Jesus. Rompió el abismo de separación He broke the abyss, that separation. y con su muerte nos unió al Padre. And with his death, he united us with the Father. Y ahora este Señor, este sistema So religioso, now this religious system se declara sumo pontífice. declares itself the supreme pontiff, Y puede and it absolvernos a nosotros, can incluso, absolve us from sin. de pecado. Él y sus pastores. He and his pastors. Pero no le bastó esto. But that wasn't enough. Los santos muertos también interceden supuestamente por nosotros en el cielo, según ellos. The holy that are dead also intercede for us or in our behalf in heaven, according to them. Y aquí ocurre algo muy curioso. Something curious happens here. Hasta hace unos años atrás, To a few years ago, todos los santos que intercedían por la humanidad en el cielo all the holy people that interceded for humanity in heaven eran italianos. were Italian. Había un problema allí que resolver. That was kind of an issue. They had, we had to solve this problem. ¿Saben cómo lo resolvió este sistema? Do you know how this
religious system solved the problem? Pues muy fácil. Very easy. El Papa The Pope, Pablo VI Paul VI, firmó un edicto signed a law, a decree. y de un plumazo And with the signature, sacó a 144 santos italianos del cielo. he pulled out 146 saints from heaven. Y usted dirá, ¿y por qué hizo eso? And you could ask, why did he do that? Bueno, pues la revista Time en su tiempo lo explicó. Well, this magazine, Times, the magazine, it explains it. Dice que el Papa hizo esto It was saying that the Pope did this para en su lugar colocar so that in their place, en el cielo he could put in heaven santos de Asia, saints from Asia, África Africa, y de América. and America. Para que todos los seres humanos tuvieran representación en el cielo. So that all human races could be represented in heaven. ¿Puede hacer ciertamente esto él? Can this power do this? Esto nos muestra que es una más de las mentiras que han estado enseñándonos. This shows us that this is yet one more of the lies which it has been telling. Pero hay algo que sí me conmueve. But there is something that truly moves me. Imagínense a las personas Imagine the people que tenían estatuitas, who had statues, medallitas medallions, acerca de estos santos that made reference to these saints a los que ellos le pedían. to whom they prayed. Y ahora se enteran And now they find out que sus intercesores fueron sacados del cielo. that their intercessors were pulled out of heaven. Parece algo sin valor para nosotros que no creemos en esto. It seems something worthless. Pero es realmente triste We don't believe this. para But, aquellos que estuvieron confiando en su santo intercesor, but this would be truly shaking for someone who has been trusting in his or her intercessor, que un ser humano whom a human being que se atribuye who has attributed cierto grado de autoridad a certain degree of authority puede hacer algo así. to do this. Ahora, lo más triste de esta historia, Now, what is the worst thing about this, y es una verdadera lástima, and it's truly a disgrace, que la misma iglesia, that the church itself, que por ejemplo tiene como fundamento a Pedro, who, for example, has as a foundation Peter, se olvida de lo que él dijo, forgets what Peter said, como está relatado en Hechos 4:12. as we find in Acts 4, verse 12. Y en ningún otro hay salvación, Peter is saying, neither is there salvation in any other, porque no hay otro nombre bajo el cielo for there is none other name under heaven dado a los hombres giving among men, en el que podamos ser salvos. whereby we must be saved. Esta iglesia que su fundamento es Pedro, supuestamente, This church, who supposedly has as a foundation Peter, ahora queda desenmascarada is there al descubierto is left naked cuando ignora lo que el propio fundamento dijo. when they ignore what precisely their foundation just said. Todos sabemos que otro fundamento de esta iglesia es Pablo, Now, we also know that another foundation pero ellos también lo ignoran. of theirs is Paul, but Por they also ejemplo, ignore him. Por ejemplo, allí en Timoteo, For example, we find in Timothy, hay una carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, first letter to Timothy, y allí en el capítulo 2 y verso 5, chapter 2, verse 5, Pablo dice, Paul is saying, porque hay un solo Dios for there is one God y un solo mediador entre Dios y los hombres, and one mediator between God and man, a Jesucristo hombre. the man Christ Jesus. Pero ellos ignoran esto. But
they ignore this. E ignoran además And they also ignore esta declaración que en Hebreos también dice Pablo. this declaration that that Paul wrote in Hebrews, En el capítulo 8, verso 25. verse 8, chapter 7, capítulo 7, 7:25, disculpe. chapter 7, verse 25. Por lo cual Wherefore, también puede salvar perpetuamente. he is able also to save them to the uttermost. ¿Sabe cómo se traduce también perpetuamente? How is this uttermost? Como Also continuamente. translates also to continually. A los que se acercan a Dios, That come unto God viviendo siempre by him, para interceder por ellos. seeing the ever liveth to make intercession for them. ¿Para qué vive constante y continuamente Cristo? Why is Christ living constantly? What is he doing constantly? Para interceder por nosotros. Intercede for us. ¿Necesitamos algún santo que interceda de aquí de nuestra área de América? Do we need some saints from America to ¿O de África o de intercede Italia? for us? No. No. Tenemos uno que puede We have one who can, y con toda autoridad. and with all authority. Pero allí en Daniel nos habla, les he estado hablando de esto, mis hermanos, I have been talking to you about this, brethren, para que ustedes entiendan la gravedad del asunto. so that you understand the severity of this. ¿Cómo es que hay un esfuerzo enorme There is a great effort por quitarle el poder a Dios of removing God's y su power autoridad and his authority y para dejarnos a ti y a mí desamparados? to leave you and I desolate. Seguimos leyendo. We continue reading. Daniel chapter 8, Y a causa, en el verso 12 del capítulo 8 de Daniel, verse 12. y a causa de la prevaricación And an host was given him, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio against the daily sacrifice, y echó por tierra la verdad and by reason of transgression, and it cast down the truth to the e ground, hizo cuanto quiso y prosperó. and it practiced and prospered. Así que ahora dice que este hombre comete prevaricación. So now this man is practicing. ¿Saben qué cosa es prevaricación? Do you know what this word means? Es el pecado más insolente. It's the most insolent sin. Porque es cuando usted conoce la ley When you know the law y decide pisotearla and you decide to trample on it con algún propósito personal. with some personal purpose. Porque aquellos que no conocen la ley, Because those that do not know the law, Dios los llama en su amor God calls in his love, y ahora no los juzga por sus errores del pasado, and it does not judge them for their past mistakes. sino que con su sangre en la cruz limpia esos pecados. But with his blood on the cross cleanses Pero la those sins. prevaricación es otra cosa. But practicing is another thing. Esta iglesia conocía la ley de Dios. This church knew the law of God. Este sistema religioso tenía maestros o tiene maestros que entienden bien acerca de la ley de Dios. This religious system has teachers who understand very well the law of God. Pero por una conveniencia de ellos But out of convenience, han decidido pisotearlo. they have decided to trample on it. Pongamos un ejemplo para que puedan entenderlo. Let's give an example so that we can understand this. Mi hermana Nancy tiene una casa aquí en West Frankfurt My sister Nancy has a house in West Frankfurt, y ella nos recibe en su casa para que vivamos allí porque no tenemos dónde vivir. and she has welcomed us into her home so that we can live there because we don't have any other place to go. Pero con el tiempo But with time, yo me consigo unos papeles falsos de la casa
find some false documentation for the house. Y corro a mi hermana de su propia casa. And I throw her out. Ella, como es lógico y justo, pues se va a la corte, al juez, el juez Frankfurt. As it is logical, she goes to the judge. Y cuando nos presentamos a juicio, And when we come to court, ella presenta el documento de propiedad y lo pone sobre la mesa. she presents her title, her deed, and puts it on the table. Pero como yo sé que mis papeles son falsos, But because I know that my documentation is false, no los pongo sobre la mesa del juez, I'm not putting them on the table, pero pongo otros papeles. but I'm putting something else Pongo instead. una buena cantidad de otros papeles al que le llamamos dinero. I put a good hefty sum of money. Ahora imagínense ustedes que el juez Now, analiza el documento de Nancy imagine that the judge is analyzing Sister Nancy's paperwork, y se da cuenta que es legítimo, realizes that it is indeed que según legitimate. la ley According to the law, ella gana ese pleito. should win this fight. Pero como yo le puse una cantidad buena de dinero, But because there is a good amount of money on this side, este juez decide, this judge has decided, por la conveniencia de obtener ese dinero, out of convenience, darme la victoria en ese pleito a mí. to give me the victory. Eso se llama prevaricar, That is what practicing means. porque ese juez conocía bien la ley, Because this judge knew, pero por una conveniencia but out of convenience, pisoteó la he ley. trampled on it. Eso fue lo que hizo este sistema religioso. This is what this religious system has done. Conocía la ley, It knew the law. conocía a Dios. It knew God. Eran los herederos de la fe apostólica, They had inherited the apostolic pero faith, por conveniencia, but out of convenience, por ambición out of ambition, de poder of power, y de glorias humanas, and of human glory, decidieron pisotear todo eso they decided to trample upon everything. y trataron de manchar el nombre de Jesús entre los hombres. And they tried to stain the name of Jesus among men. Miren mis hermanos, Brethren, cuando se le presentan estas imágenes a Daniel, when Daniel sees this vision, él no podía entenderlo. he couldn't understand it. Pero fíjense si la cosa es grave. But notice how this is so serious. ¿Por qué? Porque habían echado la verdad por tierra. Why? Because the truth had been trampled on. Con esa prevaricación echaron la verdad por tierra. With this prevarication or practicing, Y el santuario también fue echado por tierra. they had trampled on the truth, and the sanctuary had also been trampled on. Y llegó el momento And there came a en time que el propio ángel Gabriel ya no aguantó más. when Gabriel, the angel, couldn't take it anymore. Interviene And he's interrupting. y le hace una pregunta tremenda a Jesús, que es el que está explicándole a Daniel. And he asks Jesus, who is the one explaining this to Daniel. Vamos a leerlo en el verso 13. Let us read in verse 13. Entonces oía un santo que hablaba Then I heard one saint speaking, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: and another saint said unto that certain saint which spake, ¿hasta cuándo durará la visión how long shall be the vision del continuo sacrificio concerning the daily y de la prevaricación asoladora, and the transgression of desolation, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? Es decir, ya vimos lo que era prevaricación. In other words, we already know what he was referring to in this transgression, in this practicing. Ahora, ¿qué significa asoladora o asolar? So what does it mean to desolate? Es cuando algo derriba, When something is cut down, echa por tierra. is thrown down. Usted dice, este tornado pasó por esta área You would say a tornado came through the area y asoló toda el área. and left the area desolate. Echó por tierra todo. It threw everything, it did away with everything. Bueno, pues esta prevaricación fue igual. This practicing was the same thing. Le echó por tierra todo. It left everything
la verdad, all the truth, el santuario, the sanctuary, la justicia de Dios, the righteousness su of God, intercesión por sus hijos. his intercession for his children, Todo lo echó por tierra. everything was thrown down. Y ahora este ángel no aguanta más y dice, ¿hasta cuándo? And the angel can't take it anymore, and he says, how long? ¿No es cierto que tú y yo muchas veces cuando vemos las injusticias gritamos también, ¿hasta cuándo? When you and I see all this injustice, don't we wonder how long? ¿Será que Dios con todo su poder no va a aceptar el reto de este poder infame? Could it not be that God in his infinite power couldn't accept this challenge? ¿Se quedará de brazos cruzados? Is he going to stay with his arms crossed? Y entonces ahora la respuesta de Jesús a este ángel So here comes Jesus' reply to this angel. cierra la interpretación profética de Daniel. Close this prophecy. Close the Nada en esta tierra sorprende a Dios. vision. Nothing surprises God. Nada lo toma por desprevenido. Nothing catches him by surprise. Y ahí viene la declaración de Jesús And here comes Jesus' declaration. en el verso 14. Verse 14. Y él le dijo, And he said unto me. es decir, el ángel recibe esta noticia, esta respuesta del propio Jesús. In other words, the angel is getting this reply from Jesus himself. Hasta 2300 tardes y mañanas, Unto 2,300 days. y luego el santuario será purificado. Then shall the sanctuary be cleansed. ¿Qué pasaría al cumplirse los 2300 años? So what would happen after these 2,300 days? Se restauraría el santuario, The sanctuary would be restored. se restauraría la verdad The truth would be restored. y se haría juicio contra este poder, And judgment would fall upon this power. contra este sistema religioso falso. Against this false system of religion. Ahora, ¿cómo va a realizar Dios esto? So how is this going to happen? Porque recuerden que aunque Dios Remember, even no though acepta God este sistema, does not accept this system, recuerden que dentro de ese sistema hay muchos hijos de Dios, remember that inside this system, part of this system, a los que there Dios are le dice en el many capítulo 18 de children Apocalipsis, of God. a los que Dios le dice en el capítulo 18 de Apocalipsis, In Revelation 18, God is salid saying, de ella, pueblo come mío, out of it, my people, para que no that participen you do de su not condenación. participate in its condemnation. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? How is he going to do this? Sencillo, Easy. a través del pueblo del Altísimo. Through the people of the Most High. Esto parece una buena noticia, This seems like a good pero news. ¿cuál es el pueblo del Altísimo? But which is the host of the Most High? Porque hoy Because today, la confusión del sistema religioso católico the confusion that this Catholic se ha religious multiplicado a system través de las demás iglesias. has been multiplied amongst the other churches. Y lo que ayer fueron iglesias protestantes, And what was one day a Protestant church, ya hoy no protestan tanto. they no longer protest. Están casi de acuerdo con el otro They're kind of sistema. in agreement now with the system. ¿Cuál es el pueblo entonces? So who is the people of God? Tienes que buscar un pueblo You must look for a people que surja al final del cumplimiento de esta profecía, that comes out at the end of the fulfillment of the prophecy, que restaure el santuario, who is restoring the sanctuary, que restaure la verdad who is restoring the truth, y que anuncie el comienzo del juicio, and who is announcing the beginning of the judgment. que le muestre a las criaturas de Dios The people will reveal or show the creatures of God que Jesús fue, that Jesus was, es is, y será por siempre and will forever be nuestro Salvador, our Savior, nuestra justicia, our righteousness, nuestro intercesor. our intercessor. Mis hermanos queridos, Brethren, quiero terminar ya con dos textos llenos de esperanza. I want to conclude with the following texts.
Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. We are living in very difficult times. Y lo más difícil aún está por llegar. And the worst is yet to come. Pero no tenemos nada que temer. But we have nothing to fear. Pablo nos dice en el libro de Filipenses, Paul has said it in Philippians verso 13. chapter 4, verse 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ, which strengthens me. Y hay otro texto maravilloso que le continúa allí en el verso 19. And verse 19. Mi Dios pues But my God suplirá todo lo que os falta shall supply all your need conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. according to his riches in glory by Christ Jesus. No tenemos nada que temer. We have nothing to fear. Jesús sigue al timón. Jesus continues to be at the Solo wheel. necesitamos ser fieles a su palabra. We merely need to be faithful. Y en su momento, And at the appointed time, nuestros ojos verán la promesa del Salmo 91. our eyes will see the promise revealed in Psalm 91. Con tus ojos mirarás With your eyes you will see la recompensa de los impíos. the reward of the unrighteous. Mantengámonos firmes. Let us remain faithful. Recuerden que, como dije en el agradecimiento, somos muy importantes y necesarios en esta ciudad. Remember what I said during the time of praise. Nuestra presencia en la ciudad puede impedir que los juicios vengan sobre esa ciudad. We are very important to the city of West Los Frankfurt. habitantes de esta ciudad nos necesitan. Our presence could very well be keeping judgment from falling on its No nos inhabitants. rindamos. Do not give up. Pidámosle a Dios el Espíritu Santo Let us ask the Lord for the Holy Spirit para ser capacitados en este momento tan difícil. that we may be equipped for this time. Dios les bendiga. May God bless. Me gustaría volver a cantar el himno que cantamos al principio. I would like to once again sing the hymn Lluvias that de we gracia. sang at the beginning. Porque necesitamos lluvias de gracia. Showers of blessing. Dios les bendiga, mis hermanos.